¿Quién fue el hombre que enfrentó al imperio más poderoso del mundo con solo 300 guerreros a su lado? Su nombre era Leónidas, rey de Esparta. Pero antes de convertirse en leyenda, fue simplemente uno más entre los hijos del rey. Nació alrededor del año 540 a.C., en una Esparta que no toleraba la debilidad. Desde pequeño fue sometido a la agogé, el brutal sistema de entrenamiento espartano que moldeaba a los niños para convertirlos en soldados implacables. Leónidas no tuvo privilegios, ni por ser hijo del rey. Dormía en el suelo. Se alimentaba con raciones mínimas y aprendía a sobrevivir entre castigos, combates y silencio. La muerte de un compañero era una lección. El dolor, una constante. La obediencia, su única salvación. No era el heredero directo. Su medio hermano, Cleómenes I, subió al trono tras la muerte de su padre Anaxándridas II. Leónidas creció a la sombra del poder, sin saber que un día el destino lo colocaría al frente del ejército más temido de toda Grecia. A diferencia de otros reyes, Leónidas conocía la guerra no desde el lujo del palacio, sino desde el polvo de los campos de entrenamiento. A lo largo de su juventud, sirvió como hoplita, infantería pesada, en varias campañas menores, absorbiendo la esencia del arte de la guerra espartana, disciplina, estrategia y sacrificio absoluto por la patria. No se casó por amor, sino por deber. Su esposa era Gorgo, la hija de Cleómenes, una mujer brillante y política, cuya mente aguda complementaba el temple de Leónidas. Juntos, tejieron una alianza entre sangre y poder que marcaría la historia de Esparta. Fue tras la misteriosa muerte de Cleómenes que Leónidas ascendió finalmente al trono, pero su reinado no comenzó con celebraciones, sino con un oscuro presagio, el rugido del imperio persa. Jerjes I, heredero del trono aqueménida, preparaba una invasión sin precedentes. Millones de soldados, barcos y recursos marchaban hacia Grecia con un solo objetivo: someterla. Los griegos estaban divididos, temerosos y desorganizados. Pero Leónidas no dudó. Cuando los persas exigieron sumisión, su respuesta fue clara. Molon Labe, ven por ellas. Un desafío que resonaría a través de los siglos. Sabía que la guerra era inevitable, y con su estrategia comenzaría a preparar lo que sería su movimiento más audaz y suicida. Pero antes de llegar al paso de las Termópilas, Leónidas debía enfrentar a los suyos, convencer a una Grecia fragmentada de que valía la pena luchar por su libertad. Convocar a espartanos, corintios, tesalios, tespios, unificar lo imposible. Y lo logró, no con promesas, sino con ejemplo, porque Leónidas era uno de los pocos reyes que no daba órdenes desde la distancia. Luchaba al frente de su ejército, comía con ellos, sangraba con ellos. Mientras Jerjes reunía a sus ejércitos, Leónidas planeaba lo impensable. Sabía que no podría detener a los persas con fuerza bruta. Su única arma era el terreno, la estrategia y el corazón de hombres dispuestos a morir por su tierra. La historia de Leónidas no es la de un rey cualquiera, es la de un guerrero que eligió morir de pie antes que vivir de rodillas. Año 480 a.C. El ejército persa, dirigido por Jerjes I, avanza como una sombra infinita sobre Grecia. Algunos relatos aseguran que eran más de 2 millones. Otros, más conservadores, hablan de cientos de miles. Da igual. Para Leónidas, todos eran enemigos, y él contaba apenas con 7.000 griegos, entre ellos 300 espartanos. No eran una escolta real, eran guerreros con hijos, con legado, con la voluntad de morir sin pestañear. Leónidas no eligió a jóvenes impulsivos, eligió a veteranos, hombres que sabían lo que estaba en juego y que dejarían atrás algo más que sangre. Dejarían historia. El lugar, el paso de las Termópilas. Un estrecho de tierra entre las montañas y el mar, ideal para neutralizar la superioridad numérica persa. Allí, Leónidas colocó su muro humano. Día tras día, los griegos repelieron los embates. Las lanzas se partían, los escudos se astillaban, y la línea espartana seguía firme. La falange era impenetrable. Jerjes, furioso, no podía comprender cómo unos pocos lograban resistir tanto. Durante 2 días enteros, los persas fueron humillados. Sus cadáveres se apilaban ante los muros de escudos. Leónidas estaba calmado. Sabía que la muerte venía, pero quería que el mundo supiera que la libertad no se entrega sin luchar. Hasta que apareció Efialtes, un pastor griego que, seducido por el oro persa, traicionó a su patria. Reveló a Jerjes un sendero oculto por las montañas, una ruta que rodeaba las Termópilas.
Los griegos serían rodeados. Leónidas fue advertido. Y tuvo una elección. Podía retirarse. Podía salvar su vida y esperar otra oportunidad. Pero eligió otra cosa: permanecer. Ordenó a la mayoría de los aliados retirarse. Solo se quedaron los 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos. Sabían que al amanecer serían aniquilados. Pero no temblaron. En la última noche se dice que Leónidas caminó entre sus hombres. No hubo discursos, solo miradas, porque los espartanos no hablaban de gloria. La construían, y al llegar el tercer día la historia se quebró. El sol apenas despuntaba cuando los persas atacaron desde ambos lados. Fue una masacre, pero también una resistencia feroz. Cada hombre peleó como si el futuro del mundo dependiera de él. Y quizás así fue. Leónidas cayó en combate, luchando cuerpo a cuerpo, cubierto de heridas. Pero sin retroceder ni un paso, su cuerpo fue protegido por los últimos que quedaban en pie. Yerjes, al encontrarlo, ordenó decapitarlo y colgar su cabeza. Quería destruir su imagen, pero sin saberlo, la inmortalizó. La muerte de Leónidas no fue una derrota, fue una semilla. Envalentonó a toda Grecia. En las siguientes batallas, como en Platea y Salamina, los griegos unieron fuerzas y vencieron al imperio persa. El sacrificio en las Termópilas demostró que el coraje puede cambiar el destino de civilizaciones. Hoy, miles de años después, su figura aún inspira a soldados, líderes y soñadores. En Esparta, un monumento reza: «Ve, viajero, y dile a los espartanos que aquí, obedeciendo sus leyes, yacemos». Porque Leónidas no buscó fama, buscó honor, y lo encontró en el filo de su espada entre la sangre y el polvo, donde la historia se convierte en leyenda.